Ahí está. Ok, ahorita estamos en el estudio de Génesis y estamos observando, les había comentado la semana pasada, cuáles son las bases de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis es un libro de orígenes. Y en este caso, cuenta el origen de todas las cosas que son fundamentales que se desarrollan después en la escritura. ¿Sí? Entonces nos dice algo que es extremadamente importante: los bloques que empiezan a construir nuestra fe. ¿Sí? Y la semana pasada estuvimos observando nosotros que el primero de estos bloques, el primer bloque, es el personaje principal de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza con el personaje principal de esta Biblia. ¿Quién es? Dios, ¿sí? El personaje principal. Ojo, tendemos a colocarnos a nosotros como los personajes principales usualmente, acerca de qué es la Biblia, y decimos acerca de la redención de los hombres, ¿sí? Y aunque no es del todo incorrecto, perdemos de vista al personaje principal, ¿sí? Más bien deberíamos decir nosotros, es acerca de cómo Dios salva a los hombres, ¿sí? Dios es el personaje principal y es un personaje único. Ojo, a diferencia de la forma en la que aparecen personajes en literatura, a diferencia de la forma en la que aparecen los dioses paganos en las historias que se realizaban de ellos, estas historias ficticias que aparecían en la antigüedad, estos personajes tenían imperfecciones. Estos personajes realizaban un recorrido para estar mejorando, para estar creciendo, pero Dios nunca se nos muestra así, ¿sí? Dios, desde el inicio, tiene una perfección, una majestad gloriosa que se introduce simplemente. Y lo que se desarrolla después es cómo es que nosotros somos los que fallamos y Dios es el que nos salva, ¿sí? Dios es el que nos redime, ¿sí? Y todo eso comenzó la semana pasada cuando se introdujo el nombre. ¿Se acuerdan ustedes del nombre de Dios? Se nos dice Elohim, el nombre de Dios, que en este caso no es un nombre como tal, sino que es un título que hace referencia a que Él es un Dios majestuoso, ¿ok? Dios majestuoso. Y esta majestad es lo primero que está queriendo la Biblia que notemos, ¿ok? La Biblia está queriendo que notemos la majestad de Dios. Y todo este capítulo, Génesis capítulo 1, se dedica a observar la majestad de Dios, ¿ok? Tenemos que observar nosotros que Dios, al crear, nos está mostrando que Él es majestuoso. Cuando tú vas y observas las acciones de Dios, la creación, observas que Dios es majestuoso. Entonces vamos a colocar de título para el tema de hoy, Dios es majestuoso. ¿Ok? En la semana pasada observamos Dios, el creador, pero ahorita nos vamos a centrar en esta idea de majestuosidad de parte de Dios. ¿Ok? Y va a ser, si le pueden colocar parte 1, porque les digo, es en sí el resto del capítulo, pero ahorita nada más nos vamos a concentrar en el versículo 2, ¿sí? Y parte del versículo 1, del versículo 3, perdón, ¿sí? Entonces, Dios es majestuoso, parte 1. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios cuando muestra la creación en el capítulo 1 de Génesis es que se está mostrando a sí mismo como majestuoso. Por tanto, Él tiene que ser el centro de tu vida y de mi vida, ¿sí? Tiene que ser el centro de tu vida y de mi vida. Y por eso nos muestra qué tan majestuoso es Dios. ¿Ok? Entonces ya comenzamos. Génesis capítulo 1, versículo 1, es un resumen de toda la creación que realiza Dios. ¿Ok? Si pueden, acompáñenme a leerlo. Se nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, a modo de resumen. El título, Liz, es Dios es majestuoso. ¿Sí? Ah, perfecto. Ya vi que lo estaba respondiendo. Muchas gracias, Liz. Una disculpa. Leo Génesis capítulo 1, versículo 1, y les estaba comentando, es como un resumen de todo lo que va a pasar después, ¿sí? Del resto del capítulo. Es como si fuera un epílogo. Entonces comienza Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Y lo que va a suceder después, a partir del versículo 2, es que nos va a decir ahora cómo sucedió.
detalladamente que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo sucedió? Detalladamente. Con el propósito de que te asombres de Dios. Estoy escribiéndolo para que lo tengan. Ahí está. Nos va a narrar cómo es que sucedió detalladamente con el propósito de que te asombres de Dios. ¿Okay? Dios no quiere que solamente digamos tú y yo, sí, Dios creó todas las cosas, sino que quiere que nos asombremos al considerar cada una de las partes de esta creación y que digamos de forma detallada, Dios creó todas las cosas en 6 días. Él las ordenó, Él las, denme unos segundos, es que perdí la lista, pero bueno, Él las ordenó, Él las nombró, Él las separó, Él estuvo moviendo cada una de las partes hasta que consiguió una creación perfecta, lo cual nos muestra qué tanto más perfecto es Él. ¿Sí? Por eso es que Dios hizo una creación en 6 días. ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué no lo hizo Él en un instante? ¿Por qué lo tuvo que hacer Él en 6 días? Y es para que se observaran a lo largo de esta creación, se destacara cuando es que Dios, por ejemplo, dijo y se hizo, cuando Dios vio y observó su creación y la juzgó, cuando Dios separó y ordenó su creación, cuando Dios llamó cada una de las partes de la creación. Esa parte de los días, el tiempo que toma, nos permite a nosotros concentrarnos en todas las actividades que realizó Dios durante este tiempo. Obviamente no es de forma exhaustiva, o sea, no observamos hasta cada pequeño detalle, pero sí nos ayuda a observar más grandemente, con mayor asombro, cómo es que Dios creó. Que si solamente dijera la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego continuara con lo que viene después. ¿Sí? Dios quiere que vean ustedes y que vea yo que al observar cada uno de los detalles, que es impactante la forma en la que Dios obra. ¿Ok? O piénsenlo de esta forma. Vamos a pensar alguna ilustración que nos ayude a entender esto. ¿Qué es más impactante para ustedes? Que yo les dijera, el Empire State, ubican ese edificio en Nueva York, es uno de los 5 edificios más grandes de Nueva York. Que yo les dijera, el Empire State fue construido. O que yo les dijera, ¿sabías tú que el Empire State fue construido en tan solo 13 meses? O sea, poquito más de un año para construir ese edificio enorme, ¿sí? ¿Sabías tú que el Empire State fue construido con 73 elevadores? Amigos, para que puedan subir todas las personas que están entrando y la multitud de gente que va a ese edificio, necesitas 73 elevadores. Y para la altura también, para que llegues a la cima, ¿no? Además, ¿saben ustedes que es el edificio más fotografiado de la historia y que recibe 4 millones de visitantes cada año? Ok, noten, esos datos, aunque son pequeños, porque les acabo de dar nada más 5 datos, son datos que nos ayudan a asombrarnos a nosotros, en este caso del Empire State. Lo que hace Dios al crear en 6 días, en un espacio de 6 días, en comparación con un instante, es que nos ayuda a nosotros, hombres, a que entendamos qué tan asombroso es lo que Él hizo. ¿Sí? Que al observar cada una de esas acciones que vemos en este texto, entendamos qué tan asombroso es lo que Dios hizo. ¿Sí? Entonces, la creación comienza del versículo 2, Génesis capítulo 1, versículo 2, y acaba hasta el capítulo 3, hasta el capítulo 2, perdónenme, hasta el capítulo 2, versículo 3. ¿Sí? Génesis capítulo 1, versículo 2, al capítulo 2, versículo 3. Eso es lo que dura la creación. ¿Sí? Y dura 6 días y un día de descanso, que es el séptimo día, ¿no? Y todo eso lo hace con el motivo de que nos asombremos de Dios. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer versículo de esta narración. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice el versículo: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie
del abismo. ¿Okay? Eso nos muestra el estado inicial de la creación. ¿Sí? La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Ok, ahora les voy a ser bien honesto. Ahorita no me gustaría lidiar con temas controversiales, pero este capítulo es muy controversial. Es un capítulo muy, muy controversial. Y hay ocasiones en las cuales sí tenemos que meternos con este tipo de controversia. ¿Ok? Básicamente, aquí la controversia que quiero observar ahorita es si hubo o no un espacio de tiempo entre los versículos 1 y el versículo 2. ¿Ok? Y básicamente es porque yo sé que esa duda aparece bastante. ¿Sabes? En ocasiones aparece un poco confusa, pero básicamente lo que se refiere a este conocimiento que les acabo de decir ahorita, si hubo o no un espacio entre los versículos 1 y 2, es algo que se conoce como la teoría de la brecha. Teoría de la brecha, ¿ok? Esta teoría básicamente dice que el versículo 1 es un acontecimiento de creación. Se crea todas las cosas, ¿sí? Y luego entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una brecha de tiempo, hay un espacio de tiempo, ¿sí? Y en ese espacio de tiempo suceden muchas cosas, o pueden suceder muchas cosas. Ejemplo, podrían ahí estar los dinosaurios, podría ahí estar la caída de Satanás, ¿sí? Lo que se nos dice en esta teoría básicamente es que eso lo entendemos porque deberíamos de traducir el versículo 2 como la tierra llegó a estar sin orden y vacía. ¿Ok? En otras palabras, diría, en el principio Dios creó los cielos y la tierra llegó a estar sin orden y vacía. Algo sucedió ahí que hizo que hubiera desorden y que estuviera vacía esta tierra. ¿Sí? Entonces, lo que postulan estas personas es que el primer versículo y el segundo versículo están en medio de ellos dos, se encuentra un acontecimiento mayor por la cual la creación fue desordenada. ¿Sí? Y utilizan para defender esto, ojo, lo tengo que estar explicando de la mejor forma que se pueda y de la forma más fiel que se pueda a lo que dicen las personas, porque a pesar de que esto yo no lo creo, y ahorita les voy a decir por qué, este es un consejo que tienen que tener siempre ustedes, amigos. Si estamos hablando acerca de lo que alguien más cree, tenemos que hacerlo de la forma más fiel que podamos, decirlo de la mejor forma, como si esa persona lo dijera. Porque en ocasiones tendemos a ser burlones, tendemos a decir nosotros la postura del otro de una forma que no es correcta. Ojo, y eso no es bueno. Tenemos que decirlo de la forma en la que estas personas lo creen. ¿Ok? O aunque sea aproximarnos lo más que podamos. En este tipo de interpretaciones puede haber alguien que varíe, pero la que yo estoy diciendo es como la normal, ¿sí? Este tipo de interpretaciones lo que harían es que tomarían Isaías 45:18, si pueden acercarse conmigo, Isaías 45:18, que es un versículo que nos dice que Dios no crea sin orden, ¿sí? No crea sin orden. Dios cuando crea, Dios crea ordenadamente. Entonces, dirían estas personas, ahorita leo el versículo, dirían estas personas, esta creación que aparece en el versículo 2 no puede haber sido creada por Dios así, porque eso significaría que Dios crea sin orden. ¿Ok? Dice Isaías 45:18, porque así dice el Señor, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. ¿Ok? Entonces ellos dirían, este versículo nos dice que Dios no crea sin orden ni crea vacío. Dice el versículo, la estableció y no la hizo un lugar desolado. Esa palabra desolado está haciendo referencia a la parte de desordenado del versículo 2, ¿sí? Sino que la formó para ser habitada. Eso hace referencia a la parte de vacío. ¿Sí? Está habitada, dice. ¿No? Y entonces el evento catastrófico que ellos colocan es que lo que sucede entre estos dos versículos es la caída de Satanás. La caída de Satanás.
que está narrada en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Les paso los versículos, pues si alguien quiere checarlo. Sin embargo, yo personalmente, amigos, no creo que exista un tiempo entre estos dos versículos, ¿ok? Y tengo que decirles por qué. Y es a pesar, amigos, de que respeto mucho a gente que sostiene estos versículos, esta posición que diga, en verdad lo respeto mucho. Es una doctrina que es que está intentando interpretar la Biblia de una forma muy correcta, ¿saben? Entonces, yo creo que está bien si alguno sostiene esta doctrina, aunque personalmente creo que no es la interpretación correcta, ¿ok? Les voy a decir las razones. Y les digo esto, me gustaría no meterme en esto, pero por el hecho de que es controversial, pero hay ocasiones en las cuales lo vale, ¿ok? Y es básicamente, aquí la razón por la que lo vale es porque nosotros estamos hablando de la forma en la que Dios crea, la forma en la que Dios crea, ¿sí? Que es exactamente la razón por la cual estas personas defienden esa postura. Ellos dicen, Dios no crea desordenadamente, entonces tengo que defender esta postura. Y yo, por mi parte, también estoy observando y estoy intentando defender eso. Nada más que yo lo estoy defendiendo con otra interpretación, ¿sí? Les doy mis razones. Una primera razón, porque el versículo 1 es un resumen de todo lo que vendrá en el capítulo 1. ¿Sí? Porque el versículo 1 cuando decía, Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ese es un resumen de lo que va a estar pasando en los siguientes versículos, ¿sí? ¿Cómo sé esto? Lo sé porque en el capítulo 2, versículo 2, aparece otra vez ese resumen. Nada más que ahora está hablando un resumen hacia atrás. El escritor Moisés observa lo que ya dijo y lo vuelve a resumir. Y dice en el capítulo 2, versículo 2, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Noten la forma en la que lo digo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y así fueron acabados los cielos y la tierra. ¿Cómo? Después de que pasaron esos 6 días, se acabaron los cielos y la tierra. ¿Sí? Las palabras es un resumen de lo que está diciendo, ¿no? Entonces no puede ser que lo que estamos hablando es que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hubo un periodo de tiempo, sino más bien el versículo 1 nos está diciendo qué es lo que vamos a ver. Y el versículo 2 comienza con eso que estamos viendo, la creación de todo, ¿sí? Es la primera razón. Segunda razón, porque Éxodo 20:11 dice explícitamente que la creación duró 6 días. Ahí escribí mal creación, pero bueno, porque Éxodo 20:11 dice explícitamente que la creación duró 6 días, perdón, 6 días, ¿sí? O sea, no se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra en un instante, como la asumiría que dijéramos el versículo 1 habla de la creación de todo. Y luego hubo un evento catastrófico. Y luego hubo una recreación para reordenar todo y rellenarlo, ¿sí? Sino más bien nos está diciendo Éxodo 20:11 que todo fue creado en un espacio de 6 días. El evento de creación fueron 6 días, ¿sí? Dice Éxodo 20:11, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, ¿sí? ¿En cuánto tiempo hizo los cielos y la tierra? En 6 días. ¿Por qué? Dios decidió que iba a crearlo en 6 días. A pesar de que Dios podía crearlo en un instante, como ya les había comentado hace rato, Dios decidió tomarse 6 días para lograr la creación. Algo que se puede ver también en el orden de los 6 días. Porque si ustedes observan los 6 días, lo que van a observar, lo que vamos a estar observando ahorita, es que esos 6 días se dividen en 2 partes. Esto si quieren lo pueden anotar. 2 partes. Los primeros 3 días se dedican a el orden de la creación. El orden de la creación. Los primeros 6 días. Por eso, si ustedes recuerdan lo que sucede en esos 6 días, es que se separa la luz de las tinieblas, orden,
se separa las aguas de abajo, o sea, el mar, de las aguas de arriba, el cielo, ¿sí? Se separan el mar de la tierra, ¿sí? Se está ordenando, ¿ok? Se están separando cosas. Lo vuelvo a repetir nada más para que lo tengan. Se separa, primer día, la luz de las tinieblas. Segundo día, el mar del cielo, ¿sí? Tercer día, el mar de la tierra. Se separa, ¿sí? A cada una se les da su espacio, básicamente, ¿sí? Entonces, se le está dando un lugar a cada una de las partes. Y lo que sucede en los siguientes 3 días, el día 4, 5 y 6, es que estos 3 días se dedican a llenar la creación, ¿ok? Entonces, ordenar la creación, llenar la creación. Porque lo que sucede en esos 3 días es que se llena la creación con el sol y la luna y las estrellas, primer día. El sol y la luna y las estrellas, primer día. Segundo día, se llena de plantas, ¿sí? Se llena de aves y se llena de animales acuáticos. Y tercer día, se llena de animales terrestres y el hombre, y del hombre, ¿sí? Entonces, lo que notan ahí es que la creación en total dura esos 6 días, ¿sí? La creación en total dura esos 6 días. En otras palabras, Dios cuando decidió crear, no lo creó entre comillas, desordenado, porque su creación duró 6 días. Y cuando lo terminó de crear, estaba ordenado. De hecho, cuando lo terminó de crear, Él dijo en Génesis 1:31, esto es bueno en gran manera. ¿Por qué? Por todo el espacio de tiempo y todas las cosas que sucedieron en ese tiempo en el cual Él estuvo creando, ¿sí? Segunda razón, porque Éxodo 20:11 dice explícitamente que la creación, duró 6 días, ¿sí? 3, porque Ezequiel 28:12 al 18. Ese es uno de los pasajes de la caída de Satanás. Ezequiel 28:12 al 18 nos narra que Satanás estuvo en el huerto del Edén. Lo estoy anotando para que lo tengan, para que no se preocupen de que hablo rápido. Sí hablo rápido, más bien. Ezequiel 28:12 al 18 es uno de esos pasajes que hablan acerca de la caída de Satanás. Esos pasajes nos muestran cómo es que Satanás estuvo en su estado inicial. Ojo, Satanás sí se cayó. Satanás sí era un querubín. Satanás sí estaba con un estado de perfección, pero se rebeló en contra de Dios. Y cuando se rebeló en contra de Dios, como toda batalla en contra de Dios, hermanos, no funciona. No ganas, pierdes, ¿sí? Y en este caso, Satanás pierde su lugar. Se convierte, podríamos decir nosotros, en nada de lo que era antes. Antes tenía majestad, belleza, antes tenía un propósito útil y bueno, ¿sí? Y termina en ningún lugar. No literalmente, o sea, me refiero a termina sin ninguna posición delante de Dios que sea buena, ¿sí? Pero bueno, en el estado en el que estaba al inicio, se nos muestra que Satanás estuvo en el huerto del Edén. Salud. Satanás estuvo en el huerto del Edén. Se nos dice en el versículo 13, Ezequiel 28:13, se los leo. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Ojo, estuvo en el Edén. Sin embargo, de acuerdo a Génesis, el huerto del Edén no fue plantado hasta el capítulo 2, versículo 8. ¿Ok? O sea, no pudo haber estado Satanás en perfección cuando ya había sucedido la caída de Satanás, de acuerdo a esta postura, en la cual entre el versículo 1 y el versículo 2 sucede su caída, ¿sí? Más bien tendría que suceder después su caída, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás estaba en el huerto del Edén y servía a Dios, y este huerto fue plantado hasta el capítulo 2, versículo 8,
donde se nos dice, el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén. ¿Sí? Entonces, tercera razón. Y cuarta razón y última razón, por ahorita, que si Satanás, y esta es la más importante, si les soy bien honesto, esa es la que dice por qué es tan importante esto. Si Satanás se encuentra en esta creación, después de los 6 días, cuando Dios dijo, era bueno en gran manera, estaríamos rompiendo nosotros con la imagen completa de Dios. Tengo que explicar eso porque ya sé que lo dije muy complicado, pero básicamente es esto. Si Satanás en su forma caída se encuentra desde el versículo 2 y hasta el capítulo 1, versículo 31, en su forma caída, ojo, si sus seguidores se encuentran en su forma caída, y entonces se nos dice en el versículo 1:31, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Tendríamos que estar diciendo nosotros entonces que la maldad existiendo en la creación era bueno en gran manera. ¿Sí? Tendríamos que estar diciendo nosotros que Satanás, ya encontrándose en la creación, forma parte de una buena creación. ¿Sí? Y eso, si les soy bien honesto, no creo que sea correcto. ¿Saben? La creación de Dios fue perfecta, era perfecta. Y luego Satanás cayó. Y luego los hombres cayeron. Y entonces la creación en la que nos encontramos ahorita no es una creación perfecta. Es una creación que se encuentra en vanidad. Una creación que es inútil. ¿Sí? Pero para que suceda esto, primero tiene que haber sido perfecta toda la creación. ¿Sí? Entonces, más bien lo que yo haría, amigos, es que también como la Biblia no nos coloca cuándo sucede esta caída de Satanás, es que si tenemos que sugerir algún momento para la caída, sería un mejor lugar entre el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Sí? Según ustedes, ¿qué pasa en el capítulo 2? En el capítulo 2 se recuenta cómo es que fue creado el hombre y después de que es creado el hombre, no sabemos cuánto tiempo pasa hasta la caída. No se nos dice una unidad de medida. No se nos dice un tiempo que suceda. Entonces podemos colocarlo ahí, entre el capítulo 2, final, y el capítulo 3, ¿sí? Si se requiriera. Pero como tal, si estuvieron esto, no se requiere una fecha. Hay cosas que la Biblia simplemente no nos revela, como cuándo fue la caída de Satanás. ¿Sí? No se nos revela. Entonces, si no se nos revela, no es necesario que nosotros nos pongamos a suponer. ¿Ok? Pero bueno, ese es el tema de controversia. Porque lo importante de esto es, lo que quiero que noten ustedes, es que la creación tardó 6 días en ser creado de la forma perfecta en la que estaba. No porque en el principio fuera mala, sino porque Dios se toma su tiempo. Ojo, eso es muy importante. Dios se toma su tiempo para realizar el orden divino. ¿Qué nos dice eso? Eso nos habla de que Dios es un Dios que puso un esfuerzo en esta creación, que Dios puso un trabajo en esta creación, que Dios la ordenó de una forma perfecta. Y eso es lo que observamos nosotros en el resto del capítulo. Cuando en cada parte de este capítulo, cuando se aparece el nombre Elohim, el título Elohim, aparece un verbo seguido. Y esos verbos nos ayudan a observar cómo es que Dios está metiendo de su trabajo una y otra vez, ¿sí? De su poder, ¿sí? Dios dijo en el versículo 3, Dios vio, Dios llamó, Dios separó, ¿sí? Él estuvo de forma constante obrando, ¿sí? Entonces el estado inicial, el que observamos en el versículo 2, es solamente un paso hacia un completo orden divino.
como una construcción que empieza con unos cimientos y esos cimientos se establecen y luego se va construyendo paso a paso a paso arriba de ellos. Pero no porque los cimientos estén mal, sino porque esos cimientos son necesarios. Y luego se va estableciendo cada una de las partes, cada una de las partes, hasta que cada una de estas acciones contribuye al resultado final. Y eso se observa también, porque si ustedes van a Génesis 1, si pueden, vayan a Génesis 1 otra vez, noten el cambio de lenguaje entre el versículo, chequen, el versículo 10, el final, dice el versículo 10, Dios al final, Dios vio que era bueno. Versículo 12, Dios vio que era bueno. Versículo 18, al final, Dios vio que era bueno. Versículo 21, al final, Dios vio que era bueno. Y falta solo uno. Versículo 24, Dios vio, 25, perdónenme, Dios vio que era bueno. Y contrasten eso con el lenguaje del versículo 31. Versículo 31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, porque ahí ya estaba de forma perfecta. Después de que Dios acabó la creación, ¿qué hizo? Se fue a descansar. Pero ojo, no fue porque Dios estaba cansado. Él descansó porque ya no había que hacer nada para hacer mejor esa creación. Ya estaba perfecta esa creación, ¿sí? Porque se tomó los 6 días y lo hizo en esos 6 días, ¿sí? Obviamente les decía hace rato, Dios pudo haberlo hecho en un segundo, pero Dios quiere que nos asombremos en lo perfecta que es la creación, porque cada uno de los pasos que Él realizó contribuyen al resultado final, ¿sí? Lo que hace es que nos pongamos a pensar en algo muy importante acerca de Dios, amigos, que Dios es un Dios que ordena perfectamente, ¿sí? Dios es un Dios que ordena perfectamente. O como lo dice un pastor escribió acerca de este pasaje, Génesis 1 es acerca del orden divino, tanto como lo es acerca del acto de crear. O sea, no solo quiero que se pongan a pensar, dice este pastor, acerca de cómo es que Dios creó, sino que quiero que noten que este pasaje nos habla acerca del orden divino, del orden. Por eso son 6 días. Por eso cada una de estas acciones, por eso cada una de las partes, todas nos hablan acerca de cómo es que Dios crea, ordena de forma divina y perfecta. ¿Okay? Entonces, amigos, quiero preguntarles a ustedes, ¿saben ustedes que el orden perfecto para sus vidas dependerá del actuar de Dios? ¿Saben ustedes eso? Porque nosotros comenzamos como pecadores, amigos. Comenzamos como pecadores y cada una de las partes de nuestra vida que van haciendo una buena edificación, todas esas dependen de parte de Dios. Él es quien comenzó la buena obra en ustedes y Él es quien también la perfeccionará, ¿sí? Él es quien puede pasarnos de este estado inicial, que el nuestro sí es un mal estado inicial, a un estado de perfección para el que nos destinó a ti y a mí, ¿sí? Un estado en el cual lo podamos glorificar nosotros de forma perfecta. ¿Saben ustedes eso? ¿Sí? ¿Saben ustedes que para cada una de las partes de su vida, si quieren que sea construida bien, van a tener que depender de Dios? Entonces, eso es algo que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros. Porque si lo sabemos, tenemos que entregarle cada una de las partes de nuestra vida a Dios. Como decía el apóstol Pablo, si pueden acompañarme, 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5, 22 al 23. Ahí está Pablo despidiéndose de la iglesia de Tesalónica. Y lo que hace él, Pablo, es que los encomienda a Dios, ¿sí? Dice, Dios los va a edificar a ustedes. Así como Él edifica todas las cosas y las hace bien, como Él edificó la creación y la hizo bien, así los entrega a estos
creyentes para que sean edificados por Dios. Dice el versículo 22 de 1 Tesalonicenses 5. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Os santifique por completo. Y todo vuestro ser, su espíritu, alma y cuerpo, cada una de las partes de ti, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios lo realiza. O sea, que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra nos santifique. ¿Okay? Entonces eso es lo que trata este pasaje de Génesis 1. Trata acerca de ver el proceso entero que Dios establece con el motivo de que nos asombremos, de que Dios es un Dios de perfecto orden divino. Y ahora sí ya vamos a explicar el versículo 2 y qué es lo que está pasando en el versículo 2 para terminar. ¿Okay? ¿Cuál es el estado inicial de la tierra? Versículo 2. Leo otra vez. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Este estado inicial lo que hace es que describe una perspectiva humana de toda la creación hasta ese momento. ¿Okay? Una perspectiva humana. Ojo, quiero que noten eso. Porque no significa que la tierra está mal aquí. ¿Sí? Significa más bien que desde una perspectiva humana está mal. ¿Sí? Para nosotros, ¿qué es lo que está mal aquí? Que no podemos vivir ahí. No podemos vivir ahí. Una tierra que está llena de aguas, que no tiene atmósfera, una tierra que no tiene luz, no tiene las condiciones para que tengamos vida. ¿Sí? Una tierra donde no hay plantas, una tierra donde no hay animales, no tiene las condiciones para que tengamos vida. Está descrito desde una perspectiva humana. ¿Sí? Porque esos dos términos, los primeros dos términos que vemos aquí, sin orden y vacía, hacen referencia a que es inhabitable. Si pueden, acompáñenme a Jeremías, capítulo 4, versículo 23. Jeremías 4:23 es una profecía que se realiza de Israel, de la tierra de Israel, y básicamente lo que sucede en esta profecía es que nos habla de cómo es que Israel iba a ser conquistada. Y como iba a ser conquistada, iba a tener una guerra. Y como iba a tener una guerra, ¿qué es lo que pasa con una guerra? Que es que hay destrucción. ¿Sí? Entonces, al final de este espacio de destrucción, lo que iba a pasar es que Israel ya no iba a ser habitable en ese momento. ¿Sí? Entonces, lo que utiliza las mismas palabras para hacer referencia a esto, este pasaje. Dice el pasaje, Jeremías observando qué es lo que iba a pasar. Miré a la tierra de Israel, y estaba sin orden y vacía, y a los cielos, y no tenían luz. ¿Sí? Utiliza el mismo lenguaje, ¿notan? Y básicamente lo que está diciendo, en este caso, Jeremías, es, así como se encontraba todo en un inicio, que no podíamos habitar nosotros ahí, así se va a encontrar Israel después de que llegue el juicio de Dios. No vamos a poder habitar ahí. ¿Sí? Estos dos términos, sin orden y vacía, hacen referencia a que no iba a ser habitable la tierra. ¿Por qué? Porque para que algo sea habitable, necesitamos de un orden para que haya vida. Y entonces ustedes observan los 3 días que les comenté hace rato, y el hecho de que haya luz permite que haya la vida aquí. El hecho de que el mar esté separado del cielo y tengamos una atmósfera, permite que haya vida aquí en la tierra. El hecho de que no sea todo mar, sino que haya tierra, permite que tú y yo podamos vivir en esta tierra. Por eso observas tú las películas que tienen finales apocalípticos, como la del 2012, todo se llena de agua. Así se hace inhabitable. ¿Sí? Y al mismo tiempo, no solamente necesitamos que tenga orden, sino que necesitamos que tenga también, que sea llenada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita para nuestra vida que esté el sol, se necesita para nuestra vida
que estén los animales y se necesita para nuestra vida que estén las plantas. ¿Sí? Todo esto está observándose desde una perspectiva humana y lo que se necesita es que haya el actuar de Dios para que termine de realizar toda la creación, para que tengamos vida. Entonces leemos nosotros el resto del versículo y noten lo que pasa. La tierra estaba sin orden y vacía y cubría la superficie del abismo y, parte final, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y esa parte del Espíritu de Dios se movía, la parte de se movía, hace referencia a cómo es que andaba cuidando, como un águila cuidando a su cría. ¿Sí? Lo que se nos muestra aquí básicamente es que Dios estaba obrando en ese momento. Dios estaba obrando para traer las condiciones adecuadas para la vida. ¿Sí? Entonces, ¿con qué terminamos ahorita, hermanos? Con que Dios es el único que puede sustentar la vida y tenemos que depender completamente de Él. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que nos asombremos de esto y que con esta reflexión terminamos, que observemos que Dios es un Dios majestuoso, que hizo cada una de las partes de esta creación a propósito. Y por eso, si ustedes observan la Biblia, van a observar que una de las formas más comunes de hablar acerca de Dios es hablando de cómo es que Él creó todas las cosas. Estas personas estaban asombradas de cómo es que Dios creó todas las cosas. ¿Sí? Y eso los llevaba a ellos a estar adorando a Dios más profundamente. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Tenemos que estar asombrados, muy asombrados, de que Dios creó todas las cosas. Les voy a leer unos versículos. Si pueden, acompáñenme, por ejemplo, a Isaías, capítulo 42, versículo 5. Isaías 42, 5. Y noten cómo habló Isaías acerca de Dios, ¿ok? Como creador. Isaías era un profeta, por cierto, es un profeta muy importante. Y él dijo en Isaías 42, versículo 5, dijo, así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Y noten el lenguaje, si están familiarizados con Génesis 1, van a observar que el lenguaje es muy parecido. Los cielos los extendió. ¿Sí? Y vamos a estar observando nosotros en unas sesiones, bueno, en la próxima sesión más bien, cómo es que el cielo fue separado del mar de las aguas que fueron colocadas en el cielo. Y fue una expansión la que fue colocada, ¿sí? Que afirma la tierra. Eso se ve también, que se separa el mar de la tierra y él está afirmando y ya el mar nunca va a penetrar en esas barreras que tiene la tierra, en el espacio que ocupa la tierra, que de ella brota y todas las cosas que brotan, las plantas que surgen de ella, son para ti y para mí, ¿sí? Y que da aliento. Y se observa al final del capítulo 1 cómo es que el hombre se les ha dado un aliento de vida y se convierte en un ser viviente. ¿Sí? Se nos está hablando de un Dios grande al observar las partes de la creación. Les doy otro versículo. Nada más son dos más. Y noten Jeremías 10:12. Jeremías 10:12. Es Isaías y después Jeremías 10:12, que es de hecho el profeta que sigue. Entonces nada más tienen que moverse unas páginas. Jeremías 10:12. Igualmente Jeremías, el profeta, hablando acerca de la creación, y él lo que afirma es el carácter de Dios. Noten, Dios es el que hizo la tierra con su poder. Y vamos a estar observando también en la próxima sesión el poder de Dios en la creación. Él que estableció el mundo con su sabiduría. Y vamos a ver que también Dios estableció con su sabiduría. Pensó todo y todo se hizo de acuerdo a su inteligencia.
Y dice la parte final del versículo, con su inteligencia extendió los cielos. Y último versículo, y terminamos en oración. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Y lo que hace en este caso, el versículo de Apocalipsis, es que se nota que Dios merece todo honor y toda gloria, porque Él creó todas las cosas. ¿Sí? Hermanos, si observan la creación, porfa que llegue a sus corazones, Dios merece toda la gloria, porque cuando la veo, observo que Él es extremadamente magnífico. ¿Sí? Si yo observo la creación, tengo que pensar eso. ¿Sí? No solamente Dios es sabio y Dios es poderoso, no solamente creó todas las cosas necesarias para mi vida, sino Dios merece toda la gloria. ¿Sí? Apocalipsis 4, versículo 11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué hermoso versículo. Vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos ayudas a observarte el día de hoy como extremadamente majestuoso, porque has establecido todas las cosas. Padre, porque en tu mano todas ellas existen y nada existe fuera de lo que tú has hecho. Te pedimos el día de hoy que nos ayudes a reflexionar en cómo es que tú te tomaste un tiempo para poder crearla y tú realizaste cada una de las acciones que forman parte de ella. Que podamos nosotros pensar que todo eso fue para mostrarnos qué tan glorioso eres, que no es en verdad porque tú necesitaras de ese tiempo o que cada una de tus acciones tuviera que ser hecha separada, porque sabemos que tú la puedes hacer todas juntas, como el día de hoy sustentas toda tu creación, desde la parte más grande y hasta la más pequeña, de una forma tan sencilla para ti, Padre. Pero sabemos que lo hiciste para poder mostrarnos a nosotros cómo es que tú eres un Dios magnífico, que merece que el día de hoy nos dediquemos de forma completa a ti. Que tú seas nuestra vida, Padre, y tú seas el inicio y el final de cada uno de nuestros días. Te doy las gracias por cada uno de los chicos que están aquí conectados y porque sé que ellos tienen un corazón que quiere adorarte a ti, Padre. Y te pido por cada uno de ellos y primeramente por el mío, para que podamos tener esperanza en el día de hoy, sabiendo que tenemos en nuestros corazones al único Dios verdadero. Te doy las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces,